En este video vamos a hablar sobre el receptor óptico. Vamos a ver qué factores inciden sobre la potencia mínima que se necesita para que pueda funcionar el sistema. Básicamente son dos factores. Se necesita una cantidad mínima de fotones por pulso para asegurar una tasa de error de bits determinada, es decir, de que la posibilidad de que se pierda un bit sea bastante baja. Luego tenemos el ruido eléctrico en la circuitería. Vamos a explicar aquí en qué consiste esto de la cantidad de fotones mínima para asegurar la tasa de error de bit. Tenemos nosotros un sistema de transmisión óptica, su emisor de luz, la fibra y su detector. Nosotros aquí mandamos pulsos eléctricos que se convierten en pulsos de luz y luego aquí se reciben. La cantidad mínima de luz que nosotros podamos tener es un fotón. Ahora bien, si nosotros aquí tenemos una cierta atenuación, es decir, de que la potencia de salida es menor que la entrada, significa que para que aquí tengamos un fotón, aquí debemos tener una cantidad mayor. Por ejemplo, si la atenuación es de 20 dB, significa que la potencia de salida es 100 veces menor que la potencia de entrada. Si aquí tenemos un fotón de salida, aquí necesitamos tener 100 fotones de entrada. Esos 100 fotones significa de que 99 se van a perder en el camino y uno va a alcanzar a llegar a la salida. Ahora bien, de 100 fotones inyectados, todos son iguales, es decir que cualquiera de ellos es el que va a llegar a la salida. Entonces ahí tenemos un problema probabilístico, es decir que no tenemos designado cuál fotón va a llegar a la salida, es decir, no tenemos asegurado que haya un fotón determinado que sea el que llegue a la salida, es decir que los 100 fotones tienen la posibilidad de llegar y los 100 tienen la posibilidad de perderse. Entonces, cuando hablamos de potencia óptica, estamos hablando de un promedio. Es decir, que en promedio llega un fotón por pulso, en ese caso. Es decir, que hay ocasiones donde no llega pulso, ¿verdad? Porque no llega fotón. Y hay ocasiones en que no llega un fotón, sino que llegan 2 fotones por pulso. Entonces, esto está variando. Y el promedio es un fotón por pulso. Eso implica, sin embargo, que cuando no llega fotón, no va a haber pulso y eso implica pérdida de información. Entonces, nosotros tenemos que asegurar que la pérdida de información sea mínima, o sea, esté en un nivel muy bajo. Entonces, a eso le llamamos la tasa de error de bit. La tasa de error de bit permitida es de 1 por 10 a la menos 9. Entonces, para eso tenemos esta fórmula, que para que la tasa de error de bit sea 1 por 10 a la menos 9, necesitamos n fotones por pulso, en promedio. Aquí serían 21 fotones, por lo menos 21 fotones por pulso. Ahora veamos otro aspecto. Nosotros vamos a tener acá el elemento electro-óptico, ¿verdad? El fotodetector, que recibe la luz y eso la transforma en una corriente eléctrica, que produciendo una caída, digamos, en una resistencia, podemos tener una señal de voltaje que luego es amplificada. Cada una de las resistencias y de los elementos activos del amplificador contiene fuentes de ruido eléctrico. Entonces necesitamos que la cantidad de luz que recibimos
produzca la cantidad de corriente suficiente para que esta señal sea superior a la cantidad de ruido eléctrico. Ahí es el segundo factor que nos determina cuánta potencia necesitamos de entrada. Con respecto a los dispositivos optoelectrónicos, los fotodetectores, nosotros tenemos de dos tipos. El llamado PIN, que es prácticamente un diodo bastante similar a los diodos comunes, con una capa P, una capa intrínseca y una capa N. Y luego tenemos también los fotodiodos de avalancha, que por medio del efecto avalancha multiplican la cantidad de corriente producida. Finalmente podemos ver en esta gráfica el desempeño de un receptor óptico. Esta es la potencia mínima necesaria en el equipo. Eso está en función de la velocidad de datos. Entre mayor es la velocidad de datos, se necesita que haya más potencia óptica. Ahora bien, aquí tenemos distintos elementos, ¿verdad? El elemento más modesto es un APD, ¿verdad? Un fotodiodo de avalancha hecho de germanio funcionando a una longitud de onda de 1.3 micrómetros. Este necesita de una potencia óptica relativamente alta. Por otra parte, tenemos otros dispositivos utilizando un PIN combinado con un FET y hecho de la aleación de arsenuro de galio indio y fosfuro de indio, que tiene una sensibilidad un poco mayor, ¿verdad? Necesita menos potencia. Y finalmente los APD de silicio funcionando a 0.85 micrómetros. Acá tenemos, digamos, el límite donde no contamos con el ruido eléctrico, ¿verdad? Pero como siempre está presente el ruido eléctrico, necesitamos una potencia mayor.